Hola, ¿qué tal, estimados directores y docentes responsables de gestión del riesgo de desastres de la institución educativa? Reciban el cordial saludo de mi persona, el geógrafo Helber Jonathan Jara Chávez. Actualmente me desempeño como coordinador local de Prevaed de la UGEL Payasca. El día de hoy vamos a realizar un pequeño tutorial sobre la elaboración y/o actualización del plan de gestión del riesgo de desastres y acciones de contingencia de la institución educativa. Para ello es importante recordar que para elaborar este plan de gestión de riesgo de desastres y acciones de contingencia tenemos que elaborar la ficha ICIE, que es un insumo fundamental para poder elaborar el mencionado plan. Dicho ello, vamos a realizar un pequeño ejemplo de cómo realizar ello. En este caso, la ficha de índice de seguridad en institución educativa, también conocido como ficha ICIE, en su formato en Excel. Para el presente año vamos a trabajar con criterios de vulnerabilidad. Recordemos que para determinar el riesgo es necesario analizar la vulnerabilidad y el peligro. Según el CNPRED, la vulnerabilidad se puede analizar a través de sus factores, tomando en cuenta las 4 dimensiones, tanto social, física, económica y ambiental. Para poder analizar la vulnerabilidad, es importante tomar en cuenta que el riesgo está en función del peligro y la vulnerabilidad. Y según el CNPRED, la vulnerabilidad se puede analizar a través de sus factores, como la exposición, fragilidad y la resiliencia, y tomando en cuenta las dimensiones tanto social, física, económica y ambiental. En el caso de la ficha ICIE en el Excel, lo vemos como apartados o hojas separadas, tanto social, física, económica y ambiental. Luego posteriormente va la firma del director y el aplicador, y para poder determinar finalmente la vulnerabilidad total. En el caso de la ficha ICIE, en el apartado de datos generales, tenemos la información básica que conocemos como directores de la institución educativa o docentes responsables de gestión de riesgo de desastres. En este caso, por ejemplo, podría ser la institución educativa 88181, también conocido como Santa Ana. De preferencia se puede colocar el número de la institución educativa. Seguido tenemos el código local. Recordemos que son 6 cifras, en este caso antecedido por un 0, 303 04. Luego tenemos el teléfono de la institución educativa, que podría ser que no lo tengamos, entonces ponemos sin información, seguido de la dirección, que podría ser pasaje, por ejemplo, Leguía 305 o 205. Luego tenemos la dirección regional de educación, en este caso Ancash, la UGEL Payasca, la red educativa, si en este caso la institución educativa pertenece a una red educativa. Si no se tiene información, lo ponemos sin información. Departamento Ancash, provincia Payasca, distrito Conchucos. Seguido tenemos el centro poblado, que en este caso es Santa Ana. Área geográfica, si es urbana o rural, podría ser en este caso rural, teniendo en cuenta la altitud. En el caso de la altitud, que es metros sobre el nivel del mar, esa información está en el grupo de WhatsApp de directores, donde podemos encontrar la información básica de las 214 instituciones educativas que pertenecen a la UGEL Payasca. Como por ejemplo, tenemos aquí en esta última columna los metros sobre el nivel del mar, representados en este caso la altitud. Seguidamente podemos buscar esta información de la institución educativa 88181 para poder en este caso ver a qué altitud está dicha institución. Nos dirigimos hacia el último dato, que en este caso es la institución educativa 88181, que está situada sobre 2890 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos el nivel y la modalidad educativa. En este caso podríamos poner que la institución educativa presenta nivel tanto primaria y secundaria, y que están catalogadas dentro de la modalidad educación básica regular. Podría ser en este caso EBE, educación básica especial, educación básica alternativa, etc. Tipo de gestión: pública directa, o puede ser privada, ¿no? Característica de la institución educativa: si es polidocente completo, unidocente o polidocente multigrado. En este caso vamos a poner que es polidocente completo, tanto para el nivel primaria y secundaria. Si es polidocente completo en nivel primaria o multigrado en nivel primaria y en secundaria es polidocente completo, lo especificamos, ¿no? Seguido, si es turno mañana, tarde o noche, ¿no? Vamos a poner que es turno mañana.
Total de docentes, supongamos que en total se tiene 12 docentes, un personal administrativo, total de estudiantes en nivel primaria, supongamos que son 48, varones unos 24 y total de mujeres 24. En secundaria se tiene un total de 56, varones supongamos que es un total de 28 y total de mujeres 28. Seguidamente dependerá mucho de la característica y cómo es la institución educativa, si es EVA o en este caso EVE o CEPRO, ¿no? Luego tenemos los datos del director, datos básicos que conocemos. En este ejemplo podemos poner que sea el nombre de Leonardo Pantoja Crespo. Seguido si es designado o encargado, solo marcamos aquí una X si es designado o en este caso encargado. Si es designado o encargado, de igual manera ponemos el tiempo en el cargo, tanto años y meses, un aproximado por ejemplo de 4 años y 4 meses hasta la fecha. Un correo electrónico podría ser Leonardo _pantoja @gmail.com. Luego tenemos el número de teléfono celular 987 653 987 684 745 como a manera de ejemplo. En este caso va a depender mucho de la institución educativa si es polidocente completo o multigrado y unidocente. En el caso de las instituciones unidocentes, el docente, el único docente, es el director, por lo tanto también es el aplicador. En el caso de las instituciones educativas que son polidocentes multigrado o completo, se sobreentiende que hay un docente responsable de gestión del riesgo de desastres y es el responsable de aplicar esta ficha ICIE. En este caso, la institución educativa es polidocente completo. Por lo tanto, tenemos un docente responsable de gestión del riesgo de desastres, es decir, que es el docente responsable de aplicar la ficha ICIE. A manera de ejemplo, vamos a poner Cilia Díaz Paz, DNI, de igual manera, su número de DNI, que son en este caso a manera de ejemplo, luego seguido del número de celular a manera de ejemplo. De igual manera, el cargo de la docente, por ejemplo, el que está editando el curso de CIT, de matemática, de AIP, etc. Correo de la docente, en este caso vamos a poner que es a manera de ejemplo Cecilia-Paz@hotmail.com. Seguido la fecha en que se aplica la ficha ICIE. En este caso vamos a poner que es el 2 de mayo del año 2024. Listo, ya hemos terminado el primer apartado de la ficha ICIE, que son datos generales. Luego, en el apartado de la dimensión social, tenemos la siguiente información: tanto la vulnerabilidad con sus factores de fragilidad, resiliencia, las variables, la columna de valor cualitativo y la columna de valor cuantitativo. Seguidamente tenemos este pequeño cuadro donde nos indica la suma total de variables, que son 8, la suma total del valor cuantitativo y dividido entre la cantidad de variables, que en este caso son 8, para poder finalmente dar la vulnerabilidad para la dimensión social. En este caso nosotros solamente vamos a trabajar con el valor cualitativo. Cuando nosotros hacemos clic sobre este valor cualitativo, se puede desplegar una casilla que tiene varias opciones. Son 5 opciones. Va a depender mucho de la característica o cómo está nuestra institución educativa respecto a la variable. Como por ejemplo, en el factor de fragilidad de la dimensión social,
menciona la variable porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Ello quiere decir que si la institución educativa presenta a algún estudiante que tiene alguna discapacidad, ya sea para movilizar, desplazarse, ya sea visual o al hablar. Para ello, dividimos la cantidad total de estudiantes. Por ejemplo, si en una institución educativa hay 100 estudiantes y 10 estudiantes presentan, en este caso, alguna necesidad educativa especial asociada a discapacidad, ¿cuál es el porcentaje total que presentan esta necesidad educativa especial asociada a discapacidad? Podría ser el 5%, el 15% o en este caso el 25%. Cuando nosotros determinamos el porcentaje, seleccionamos en qué rango está ubicado. Por ejemplo, se presenta un 5% de estudiantes que presentan alguna necesidad educativa especial. Entonces seleccionamos esta opción, ¿no? De 0 a 19%. En ese rango está el porcentaje hallado. Luego tenemos la variable de porcentaje de estudiantes con anemia, lo que indica la cantidad total de estudiantes que presentan anemia. En este caso realizamos el porcentaje, es decir, este pequeño porcentaje de estudiantes representado el de total de estudiantes de la institución educativa. ¿Cuántos presentan anemia? Podría ser que se presenta 0 casos, en este caso 0%, o quizás el 10% del total de la población estudiantil presenta anemia. Podríamos poner esta opción, quizás el 20%, va a depender mucho de la institución educativa. Porcentaje de miembros de la institución educativa que presenta alguna necesidad educativa especial asociada a discapacidad. Estamos hablando aquí de docentes, de directores, personal administrativo, personal de limpieza, etc. En este caso podríamos poner lo mismo, en qué rango está situado, quizás sea el 5%, solamente el 8%, o en este caso quizás el 20%, ¿no? Va a depender mucho de la característica de la institución educativa. Luego tenemos el factor de resiliencia. Solamente, como ustedes pueden observar, solamente se va a trabajar con la columna cualitativa. Cuando nosotros seleccionamos alguna opción, automáticamente el valor cuantitativo va a cambiar, ¿no? Por eso que se dice que esta ficha sí es una ficha automatizada, ¿no? Es un Excel automatizado. Luego tenemos esta variable de si la institución educativa cuenta con plan de GRD aprobado con resolución directoral vigente. Si en este caso ya se tiene o está en proceso de elaboración, seleccionamos la opción de acuerdo a la institución educativa. Quizás sea en este caso ya está culminado, pero está sin resolución directoral, ¿no? Luego tenemos la variable si la institución educativa cuenta con los comités de gestión de condiciones operativas con resolución directoral vigente. Quizás en este caso no cuenta o ya está conformado, pero está con acta, o en este caso cuenta con una resolución directoral, ¿no? Luego tenemos el porcentaje, las brigadas de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres ya tienen una resolución directoral. Recordemos que esta brigada de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres tienen que aprobarse con resolución directoral, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría ser que la institución educativa esté conformada ya sus brigadas, pero solamente en un acta, o quizás ya está con una RD, o puede ser que la institución educativa no cuenta con una brigada de educación ambiental al momento de la aplicación de la ficha ICIE. Luego tenemos esta variable que dice el porcentaje de miembros de la institución educativa que participaron en los simulacros escolares del año anterior. Ello quiere decir que el último simulacro que se realizó el año pasado fue en el mes de noviembre. ¿Cuánto ha sido la participación de los estudiantes y sobre todo de la comunidad educativa? Docentes, director, estudiantes, personal administrativo, etcétera, ¿no? ¿Cuánto ha sido el porcentaje? Quizás sea al 100%, al 99%, al 80%, al 70%. Va a depender mucho de la institución educativa. Luego, el nivel de conocimiento de los peligros en la zona de educación de la institución educativa. En este caso, va a depender mucho del director, ¿no? Sobre todo de la comunidad educativa. Por ejemplo, si un director se ha adjudicado para el presente año, es probable que o desconozca totalmente o desconoce o ha escuchado alguna vez el tipo de peligro que puede afectar al local educativo, en este caso de la institución educativa, ¿no? Ya sea caída de rocas, huaicos, lluvias intensas, entre otros. O por ejemplo, ya sea un director que lleva años en la institución educativa y conoce sobre todo qué tipo de peligros pueden afectar
a la infraestructura o quizás a la comunidad educativa, ¿no? A los estudiantes, docentes, director, personal administrativo, etcétera, ¿no? Ya sea por un peligro generado por sismo, lluvias intensas, COVID-19, la UTA, entre otros peligros, ¿no? En este caso, vuelvo a recalcar, solamente se va a trabajar con el valor cualitativo. Solamente vamos a seleccionar las opciones desplegadas. Y el valor cuantitativo es automático. Y por ende, en este resultado nos va a dar el valor de la vulnerabilidad para, en este caso, la dimensión social. En este caso que es un nivel medio. Luego tenemos en este caso la dimensión física con sus respectivos factores, tanto fragilidad y resiliencia. Seguidamente tenemos las variables que son en este caso 12 con su valor cualitativo. Por ejemplo, tenemos la variable que menciona estado de conservación de los muros. Ello va a depender mucho de cómo está el estado de conservación de los muros, sobre todo referido a la infraestructura del local educativo, si están en mal estado, en pésimo estado, en buen estado, regular estado. De igual manera las columnas, está en un mal estado, regular estado, pésimo estado, precario. Igualmente las vigas, estas estructuras horizontales, sobre todo enfocadas a los techos, ¿no?, de la institución educativa. Si está en mal estado, en un regular estado, un precario estado, va a depender mucho de cómo está la infraestructura de la institución educativa. Igualmente tenemos los techos o entrepisos. Puede ser que esté en un regular estado, en un mal estado. De igual manera, la antigüedad de la construcción, si es mayor a 35 años, quizás sea de 40 años, 45, más de 50 años, o sea una, en este caso, construcción reciente, sea menor o igual a 5 años, o solamente tiene 10 años, va a depender mucho de cuánto es la cantidad de años que tiene, en este caso, la infraestructura del local educativo. De igual manera tenemos el material predominante en las paredes, ya sea de adobe, tapial, quincha, si es de cemento o en este caso de concreto o ladrillo, ya sea en este caso de madera. Referido igualmente al techo, si es de concreto, madera, quizás sea de barro, estera, plástico. El material predominante en el piso, ya sea en este caso de tierra, madera, cemento, cerámica, loseta. Ahora, en el caso del sistema eléctrico, tenemos varias opciones. Eso va a depender mucho de la característica de la institución educativa y cómo está sobre todo el sistema eléctrico de local educativo. Por ejemplo, se tiene que tener un tablero eléctrico con una llave termomagnética, una llave diferencial. De igual manera, es recomendable que se tenga un pozo a tierra, que en este caso la red eléctrica esté entubada mediante canaletas, o puede ser en este caso tubo de plástico. Va a depender mucho de cómo está sobre todo el sistema eléctrico de la institución educativa. Se utiliza cable mellizo, cable 14, y eso lo vemos aquí en estas variables, ¿no? Quizás no cuenta la institución educativa con el servicio eléctrico, quizás la red eléctrica está inoperativa, está operativa pero está sin el pozo a tierra o puesta a tierra, o en ese caso se tiene ya con el pozo a tierra, o por último se tiene la red eléctrica operativa y en este caso completa, ¿no? Ya se tiene todas las llaves diferencial, térmica, general, con un tablero eléctrico, con el pozo a tierra. Se utiliza cable 14, no se utiliza cable mellizo, toda la red eléctrica está entubada, o en este caso mediante canaletas. Va a depender mucho de cómo está el sistema eléctrico de la institución educativa. Ahora tenemos en este caso esta variable que dice cumplimiento de la normatividad del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del local escolar. Ello quiere decir el RNE, el Reglamento Nacional de Edificaciones. Básicamente es un reglamento donde establece ciertos parámetros sobre cómo se debe construir la infraestructura de un colegio, ¿no? Tomando en cuenta el diseño estructural, los requisitos de seguridad contra incendios, la normativa de accesibilidad al local educativo, la ventilación e iluminación, instalaciones eléctricas y sanitarias, seguridad en áreas deportivas, entre otros, ¿no? Entre otros parámetros. O en este caso puede ser que el local educativo, sobre todo la infraestructura, ha sido construida o haya sido construida por los padres de familia, ¿no? Que no conocen mucho sobre la normativa que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones, sobre todo los parámetros. Y ello lo llevamos en este caso a esta variable, ¿no? Por ejemplo, si un local educativo que ha sido construido por el PRONIET
o por el gobierno regional, se sobreentiende que ha cumplido el Reglamento Nacional de Edificaciones, o en este caso que el local educativo o la infraestructura del local educativo haya sido construido por los padres de familia, que es muy probable que desconozcan totalmente el Reglamento Nacional de Edificaciones, o quizás que se haya sido por un maestro de obra que tiene un regular conocimiento, quizás por los padres de familia que tienen un poco conocimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones. Va a depender mucho de la característica de la institución educativa. Luego tenemos esta variable que dice si el local escolar cuenta con planos y croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles. En este caso vamos a diferenciar entre un plano, que está referido sobre todo a un tema más de ingeniería, donde se tienen las dimensiones exactas, las medidas exactas, tanto del cerco perimétrico, del aula, en este caso las dimensiones exactas de la infraestructura del local escolar. A diferencia de un croquis, que puede ser elaborado incluso manualmente, donde se tiene sobre todo la ubicación y cómo está distribuido los ambientes de la institución educativa, ¿no? Vamos a diferenciarlo aquí, tanto de planos y croquis. Si ellos han implementado ya sea un plano o un croquis, o con en este caso la respectiva señalización y evacuación interna. Ya sea por ejemplo en este caso que se haya implementado al 100% o no se haya implementado, o está en este caso al 55%, quizás está visible en el periódico mural, en la dirección, en la puerta de ingreso del colegio. Va a depender mucho en este caso de cómo está la institución educativa, si lo ha elaborado y en este caso lo ha implementado este plano o croquis de esta señalización y evacuación interna. Luego, por último, tenemos esta variable que dice si el local educativo cuenta con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones emitido por la municipalidad. Esta variable está referido sobre todo a los colegios privados, donde es necesario que tengan un certificado de defensa civil, también conocido como certificado ICSE. Sin embargo, como los locales educativos, en este caso de gestión pública directa, también pueden solicitar una pequeña inspección a la municipalidad de la jurisdicción donde está ubicada. Puede ser a la municipalidad distrital de Conchucos, Pampas, Payasca, Yapo, Cabana, etc. En este caso podemos decir que no tiene certificado, o en este caso se ha solicitado que Defensa Civil, o en este caso la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, realice la inspección al local educativo, ¿no? Va a depender mucho si se ha realizado alguna acción para que puedan tener esta inspección o haya emitido algún informe, ¿no? Por ejemplo, se ha solicitado una inspección a la municipalidad mediante oficio, o ya se ha realizado una inspección al local escolar y se tiene algún informe por parte de Defensa Civil, ¿no? Va a depender mucho de cómo está la institución educativa. Seguidamente, recordemos que solamente vamos a trabajar con esta variable. Y al momento de trabajar y seleccionar esta variable, el valor cuantitativo se va a asignar automáticamente, ¿no? En este caso se tiene un nivel de vulnerabilidad alto para la dimensión física. Seguidamente tenemos este apartado de la dimensión económica, que de igual manera tiene los factores de fragilidad y resiliencia. Tenemos estas variables que en total son 6 variables con su respectivo valor cualitativo. Por ejemplo, la variable de local escolar con acceso a agua potable nos menciona si el local escolar presenta, en este caso, el agua potable mediante una red pública, quizás utilicen camión cisterna, a través de un río, acequia, algún pozo. De igual manera con la red de energía eléctrica a través de la red pública, quizás algún panel solar, quizás la institución educativa no cuenta con energía eléctrica. De igual manera con el desagüe, si están operativos, cuenta con desagüe insuficiente, quizás sea con desagüe artesanal o no cuenta con desagüe. Va a depender mucho de cómo está la institución educativa. De igual manera con la variable de acceso a internet, si hay cobertura y acceso con buena señal, o puede ser que haya cobertura pero no se cuenta con dispositivos de internet, o en este caso el local educativo no cuenta con señal, o sea, no presenta cobertura. De igual manera, si el local escolar cuenta con presupuesto de mantenimiento al 2024, cuánto ha cubierto sus necesidades. Supongamos que se ha programado 5.000 soles y hasta el momento solamente se ha cubierto el 50% de las necesidades que tiene la institución educativa, ¿no?
Es decir, que ese presupuesto solamente ha cubierto quizás al 70%, quizás al 30% de las necesidades, en este caso a través de las fichas FAN del programa Mi Mantenimiento, ¿no? De igual manera, si el local escolar ha sido implementado con dispositivos de seguridad por parte del Ministerio de Educación a través de la DREA y en coordinación con el Payasca. Recordemos que el programa Prevaed prioriza instituciones educativas, de las cuales por lo menos 2 locales educativos reciben dispositivos de seguridad, ¿no? O sea, camillas, extintores, megáfonos, botiquín, etc. Ellos han implementado, o en este caso ya la institución educativa presenta botiquín, megáfonos, en este caso camillas, férulas, extintores, quizás al 55%, o no ha implementado ningún dispositivo de seguridad, quizás alguna sirena, o en este caso haya implementado totalmente con los dispositivos de seguridad, ¿no? Va a depender mucho de cómo está la institución educativa. Finalmente tenemos la dimensión ambiental con su respectivo factor, fragilidad y resiliencia, y en este caso se tienen 4 variables. La primera variable nos dice el manejo de aguas residuales del local escolar, ¿no? Cómo se maneja el tema del desagüe. Si desemboca en este caso una red pública, el tema alcantarillado. De igual manera, el tema se utiliza un pozo ciego, también conocido como silo, quizás un pozo séptico, un tanque séptico, quizás el desagüe desemboca al río, una sequía, o no utiliza, o solamente presenta un baño portátil. De igual manera, los residuos sólidos. Si en este caso hay una recolección diaria o semanal por parte de la municipalidad, quizás lo depositan en un pozo, lo entierran, lo queman, quizás lo arrojan a un río o lo arrojan a cualquier lugar. De igual manera, el tema de los porcentajes de brigadistas de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres, de brigadistas capacitados en temas concernientes a sus roles. Es decir, si los brigadistas, tanto responsables y en este caso escolares, conocen cuáles son sus roles, en este caso respecto a las 8 brigadas que conforman las brigadas de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres, tanto de señalización, evacuación, soporte socioemocional, primarios auxilios, ecoeficiencia, etcétera, ¿no? Si estos brigadistas responsables y en este caso escolares conocen cuáles son sus roles, en este caso referido al Comité de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres, y sobre todo a las brigadas, ¿no? Quizás conocen o han recibido alguna capacitación, quizás al 60% conocen cuáles son sus roles, quizás al 100% todos conocen cuáles son sus roles, o solamente algunos conocen cuáles en este caso los roles en cuanto a las brigadas de educación ambiental. De igual manera tenemos la última variable que dice si el local escolar cuenta con tachos o contenedores para el reciclado de residuos. Recordemos que en este caso se tiene estos tachos o contenedores diferenciados por ambientes, quizás por material, ya sea cartón, plástico, y esto está diferenciado por ambientes. Ello quiere decir por pabellones, secciones, quizás solamente se tiene suficientes tachos, o en este caso no cuenta con tachos o contenedores, o solamente en este caso presenta insuficientes cantidades de tachos y contenedores. Va a depender mucho de cómo está la institución educativa. Una vez que nosotros hayamos, vuelvo a recalcar, solamente trabajado con el valor cualitativo, el valor cuantitativo automáticamente se va a asignar y se va a tener un nivel de vulnerabilidad para, en este caso, la dimensión ambiental. Seguido, en este apartado donde dice firma y sello, va a ir tanto la firma del director y del aplicador. Recordemos que el director de la institución educativa va en este apartado, y el aplicador, que en este caso va a depender mucho si es la institución educativa es unidocente, polidocente, multigrado o completo, va a ir aquí la firma del aplicador. Por ejemplo, si es unidocente, se sobreentiende que el director es el aplicador, ¿no? Ello quiere decir que son las mismas firmas. Si es en este caso polidocente, multigrado o completo, aquí va a ir la firma del aplicador, que en este caso es el docente responsable de gestión del riesgo de desastres, ¿no? Este docente va a firmar acá, ¿no? Va a ir su respectiva firma, ¿no? Lo toman una fotografía, lo escanean y lo pegan acá como una imagen, ¿no? Lo inserta como una imagen. Finalmente tenemos en este apartado, en este caso se tiene una vulnerabilidad total del local escolar alto, ¿no? Color anaranjado. Y finalmente hemos terminado la aplicación de la ficha ICIE.